Hola, 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 hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero hablar un poquito de fotografía. Vamos a salir a tomar unas fotos con esta camarita, que creo que algunos de ustedes la tuvieron o tuvieron como este estilo de cámaras. Son las llamadas ahorita Digicam. Esta es una Sony Cybershock, es una DSCW560. Las típicas camaritas familiares y de paseos. Esta digamos que tiene una buena resolución porque es de 14 megapíxeles. Digamos que estas entran como a hacer como el cambio de estas, que son las de rollo. Estas digamos que eran muy básicas de manejar, solo era cargar el rollo y disparar. Entonces entramos como en la era digital y cambiamos a este tipo de camarita. Voy a salir a hacer un par de foticos a ver cómo nos va con esta. Entonces yo la estaba revisando porque traía esta tarjeta. Es de esas que traen como los PSPs también. Es una Pro Duo. Estas tarjetas que son un poco costosas. Y pues se dañó. Entonces lo que vamos a hacer es que yo vi que esta cámara traía pues acá la ranura y decía SD, ¿no? Acá en esta ranura ahí dice SD. Entonces yo tenía por ahí una SD de 8 GB y pues la verdad fue que satisfactoriamente entró y casó. Entonces ya teníamos para tomar más o menos unas 1000, 2000 fotos, creo que le damos clic y ahí ya entró. Bueno, esta cámara tiene este tipo de batería, una batería de litio. Entonces son parecidas como a las de los celulares de antes, ¿no? Entonces esa es la batería que tiene, todavía digamos que funciona. Bueno, les voy a mostrar entonces cómo se va a usar hoy. Tenemos que esa memoria tiene para 1200 fotos, eso es bastante pues para estas camaritas. Voy a poner acá estos ajustes, voy a usar en Program. Este es modo pues fácil, digamos que es muy básico y automático. Voy a utilizar la mayor calidad que da esta cámara, que es 14 megapíxeles. Ya digamos acá varía, pues obviamente digamos varía también para las imágenes. Acá empieza desde 2 megapíxeles, 11 megapíxeles, VGA, 5 megapíxeles, 10, pero vamos a usar en este caso los 14 megapíxeles que nos da esta camarita. También vamos a utilizar pues nada más la toma sencilla y voy a manejar un ISO 100. Voy a manejar ese ISO porque voy a hacer de cuenta que tengo un carrete de ISO 100. Vamos a manejar el balance blanco en luz diurna porque ahorita vamos a salir y listo, ya todo está listo para tomar foticos. Entonces vamos a ir a tomar unas foticos y ya nos vemos. Les voy a mostrar el setup de cómo vamos a ir hoy. Vamos a ir acá cerca, voy a darle un paseo a las perritas, a ir con este gorro para no llamar tanto la atención. Y esto es con lo que vamos a ir. Voy con una pechera que adapté, después les muestro bien cómo la adapté. Bueno, este cosito lo puse como para que le diera más estabilidad acá a esta cámara de pecho. Y así es como vamos a salir a grabar algo hoy. Bueno, acá estamos en un lugar donde podemos tomar unas fotos. Buenas. Vamos a empezar con la primera foto. Bueno, yo estoy viendo que cuando tengo acá la obturación y eso, se ve muy estallado. Pero cuando ya se hace la foto, ahí sí ya sale, digamos, relativamente normal. Le bajé el ISO a 80 porque está haciendo bastante sol. Tomar varias foticos, a ver. La suerte de los 5. A ver qué más nos encontramos por ahí. ¡Vamos! A ver, igual son fotos como muy amateurs. Esta no tiene como mucho macro. Pero digamos para viajar o volver a esa nostalgia de las fotos de los paseos y cosas, creo que serviría mucho. Igual es muy automática, ¿no? Y pues es la idea, pues al final solo es captar los momenticos chéveres que se pueden. Me acuerdo que una de las primeras cámaras fue una Canon, como también así PowerShot. Una foto que siempre hago con el celular. Estoy haciendo de cuenta que tengo pues un rollo, tirando fotos ahí de lo que sea, ¿no? Oni, vamos a tomarle a este árbol. Estas maticas. Estas otras matas. Y por acá vengo bastante con los perros. Cerca aquí al campo de golf. Pero más adelante hay como unos cambuches. Entonces pues no digo que sea peligroso, pero toca estar ahí como en la jugada. Y hay un pedazo que espero que esté solo, que me gusta bastante. Vamos a ver, a veces me encuentro peloticas de golf por ahí. Está apenas como el sol y eso porque
Esta cámara necesita bastante luz. Estas cámaras fueron reemplazadas ya por los celulares. Bueno, voy a entrar acá. Primero miro. O sea, ya hay como un arito de qué, de maticas. Entonces vamos a ver si se alcanza a detallar acá en esta cámara. Esta es la parte como de atrás. A veces se vuelve loca la cámara porque está fallando como esta partecita de acá. Vamos a ver si puedo tomar acá la foto. Yo ya vi que los filtros que le voy a poner en Lightroom van a estar muy chéveres. Honey, ven acá. Honey, honey, honey. Acá, acá. Este es un buen lugar. Venir acá a relajarse. Esta es la parte de atrás. Por ahí por donde salió Honey. Me está gustando la estética que maneja esta camarita. Porque es como las de rollo, ¿no? Por allá es donde yo les digo que hay más. Por donde va Danke. Ahí hay un cambuche. Por allá se escuchaban unas voces. Entonces, pues, mejor prevenir, muchachos. ¡Danke! Yo tomaré una foto de Danke cuando venga por acá. ¡Quieto! Sentado. Danke, mira. ¿Qué es eso? Recansón. Siempre que paso me encuentro por lo menos una ola. Ah, estas flores. Vamos a ver cómo quedan con eso. Otras flores. Vamos a hacer florografía. Ahí ya enfocó mejor. Vamos, chico. Danke. Quería encontrar una bola de golf. Por lo general se las doy a Leoncito. Las tengo ahí en una caja. Y siempre, es que siempre me encuentro una. Pero hoy sí está como difícil. Estas matas chuzan bastante. Y Danke se mete ahí como si nada. Estas tienen harta de espinos. Les tomo una fotico. Bueno, lo malo acá con esta camarita es que no se puede jugar con el desenfoque. Es como a lo que ella entienda y lo que ella haga. A veces con un iPhone, con un celular de enfoque y eso obviamente va a ser mejor. Esta cámara yo creo que es más para divertirse, digamos a mí que me gusta la fotografía. Siento que se va a hacer bastantes cosas con ella, más que todo como los familiares, ¿no? Para uno no estar cargando tanto equipo. Es una camarita que es muy fácil de llevar para cualquier lado. Uy, no me fui limpio, muchachos. Encontré una bola, ya se las muestro. Uy, no, por ahí no. Sí. No me escriben para pegarles. No me fui invicto, muchachos. Encontré esta. Me encontré esa bolilla. A ver a qué más le puedo tomar como fotos, pero yo creo que por acá no hay mucho. Es que en cámara siento que no se ve como tan chévere esa parte de ahí. Es como una entrada a una cueva. Entonces por eso me gusta, pero no he podido sacar como una foto chévere de eso. Es como un marco ahí natural. Toca hacer unas fotos diferentes. Bueno, a veces sí siento que se sobreexpone mucho. Estas bolitas a ver si se ven como en macro. Escoger a ver qué fotos, yo creo que salen por ahí unas 5. No creo que salgan muchas, la verdad. Un árbol de lulo. Y tomamos a un lulo de esos. Espero que esté quedando bien. Vamos. Yo les puedo dar una textura chévere en edición. Entonces siento que es algo muy aprovechable, digamos, para cambiar ahí el tema de la memoria de los celulares, que ahorita se llena con nada. Bueno, aquí ya llegamos, terminamos de tomar algunas foticos, vamos a ver qué salió, qué material salió con esa primera vista pues de esta camarita. Vamos a ver qué tal salieron las fotos. Voy a escoger poquitas porque sé que igual no es que hayan sido así pues tan pensadas y eso, sino solamente quería shootear ahí un ratico a ver qué podíamos hacer. Y nada, muchachos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver. No se olviden de comentar, compartir, darle like, que eso ayuda para seguir creando ahí contenido. Entonces ya saben, nos vemos en otro video. Adiós.